enfrenta, pejito. Enfrenta. Suelta las orejas. Ay, joder, ya, frena ahí, frenadito. Les tengo una mala noticia. Como pudieron ver en el video, uno de nuestros alumnos terminó en las palmeras. Pero bueno, no fue uno, fueron dos. Dos alumnos en el transcurso de unas pocas semanas. Y esto es en gran medida porque el parapuerto de Miraflores es un sitio un poco técnico para los aterrizajes. Si bien estos alumnos ya tenían cierta experiencia, uno más o menos tenía unos 30 vuelos y el otro unos 10 vuelos ya en Miraflores haciendo top landing, a veces las circunstancias del viento o las propias condiciones emocionales del alumno le juegan una mala pasada. Pero aún así, tener dos alumnos en los árboles en una semana nos hace que pensar. Nos hemos pasado ruda, el huevo, el cuy, todo para evitar esta mala racha. Pero en este video no vamos a hablar de mala suerte, sino del análisis sobre las causas de por qué pasó esto. Veamos el caso 1, el primer arborizaje de la semana. Acá viene el alumno, el día estaba bien, bastante bien. Pero ya queremos que este alumno sea más independiente, así que no lo guiamos tanto por radio, lo dejamos solo. Si ven en una parte, él pasa cerca a los árboles en la aproximación y esto lo pone un poco nervioso. Él siente que iba a chocar los árboles, por eso es que frena la vela para subir un poquito y en ese momento pierde cierto control del parapente. Al frenar la vela, lo eleva, es cierto, pero también lo lleva un poquito más hacia el muro, hacia los árboles, y se pone nervioso. La vela inclusive lo pendulea un poco, luego está por impactar el muro y luego termina en la zona de árboles. En este caso el alumno no terminó colgado, sino él aterrizó, puso sus pies en el piso, pero la vela quedó colgada en la palmera. Y bueno, sacar la palmera de ahí con viento fue medio engorroso, tuvimos que treparnos a la palmera. Afortunadamente al alumno no le pasó absolutamente nada y el parapente no sufrió daño. Digamos, este caso, el primero, fue el menos grave. Fue bochornoso, sí, pero no pasó a mayores. Algo que rescatar de este caso es que el alumno, por el hecho de ponerse nervioso al pensar que iba a impactar con el primer árbol, empezó a tomar malas decisiones. Se puso nervioso o se bloqueó. Así que, como conclusión, hay que intentar en todo momento prever que estas situaciones que pueden ser atemorizantes para el alumno, de alguna forma intentar tranquilizarlo por radio. Si yo veo que en una situación difícil, crítica, el alumno tiene un susto, tengo que por radio decirle que no pasa nada, que siga volando, que está bien, que lo controló bien, que el peligro ya pasó, de forma que no sigue cometiendo más pequeños errores que terminan en un accidente. Un accidente es como una sucesión de pequeños errores, como eslabones de una cadena. Y ahora vamos a ver el segundo caso, el segundo arborizaje de la semana. Este sí fue más difícil de solucionar. Aquí la culpa yo creo que está compartida entre el alumno y mía, porque como el viento estaba un poco suave, le recomendé al alumno que entre bastante al parque, que se meta al parque. Esto en el argot del parapuerto significa entrar al parque volando, hacer la aproximación sobre el muro para aprovechar todo el parque posible y evitar pasarnos, y luego enfrentar el viento. Y parece que el alumno, si bien ya tenía 10 o 12 vuelos en el parapuerto, malinterpretó lo que le dije al momento de decirle que entre bien al parque, y literalmente entró bien al parque, entró a la zona de árboles. Cuando se vio ya inmerso en esta zona de árboles, sí se puso nervioso. Él pudo haber enfrentado el viento y haber aterrizado en el parapuerto tranquilamente, pero al verse rodeado de árboles y que el parapente no le respondía usando el cuerpo, se bloqueó, dejó de actuar y sencillamente se dejó ir, se dejó llevar por el viento y terminó en la zona de árboles y en la zona de palmeras bien altas. Vemos aquí cómo inclusive entra demasiado al parque, pone el cuerpo hacia el parque y luego cuando quiere poner el cuerpo contrario ya no le responde el parapente. Y termina en este caso sí colgado, y colgado a varios metros de altura del piso. En este caso fue más crítico porque primero tuvimos que sacarlo al alumno, rescatarlo y luego el parapente.
Ahora, la mayoría de accidentes que suceden cuando un parapentista, aterriza en un árbol o se queda colgado en un árbol, no es por el impacto en sí, es al momento de bajar. La mayoría de fracturas de piernas y de lesiones es porque el piloto quiere bajar saltando o quiere bajar escalando un árbol. Y ahí es cuando sucede el accidente. Conociendo eso, hay que tomar todas las medidas adecuadas para rescatar a la persona. Si no se cuenta con el rescate profesional, podemos intentar improvisarlo. En nuestro caso, en el parapuerto tenemos una escalera. De forma que con la ayuda de la escalera y con sogas pudimos sacarlo de la forma más segura posible y así nos evitamos el riesgo de que este alumno tenga una lesión. Una vez rescatado el alumno, tuvimos que sacar las palmeras, lo cual fue bastante difícil porque, como ven, el parapente se quedó colgado entre dos palmeras. Estaba prácticamente como volando, sujeto o atascado en dos altas palmeras. Así que primero sacamos de un lado, jalándolo, y luego sacamos del otro lado, pero el otro lado, la otra palmera, estaba sumamente atascada. Y nos dimos cuenta de que si seguíamos jalando podía la palmera sufrir daños y esto podría traernos problemas con las autoridades, con el municipio. Así que esperamos el rescate debido. Ya la gente de la municipalidad nos ayudó, trajo una escalera mucho más alta. El personal de la municipalidad subió, tuvo que cortar líneas porque no había forma de sacarle esas líneas, estaban sumamente atascadas en la palmera y así pudimos recuperar el parapente. Al final, conclusión, es similar al anterior. Hay que prever estas situaciones en que el alumno se pueda poner muy nervioso, se pueda bloquear. En este caso fue una indicación un poco ambigua. Debí decirle, entra al parque y luego enfrenta inmediatamente. O entra al parque suavemente. El alumno interpretó que tenía que entrar al parque de forma fuerte, de forma radical y utilizó demasiado cuerpo para entrar al parque, lo cual lo puso más nervioso aún y luego no pudo enfrentar. Ahora hay que recordar que también estas cosas pasan en el parapente. En zonas muy boscosas es común que los parapentistas aterrizando o inclusive despegando o volando terminen arborizando. Yo tuve un alumno de Rumanía donde su zona de vuelo era dentro de un bosque y él me decía que en Rumanía había un dicho: el parapente es el deporte en el que se baja de un árbol sin antes haberlo subido. O sea, es común, no hay que entrar en pánico cuando esto pase. Hay que tomar solamente las precauciones, hay que pensar fríamente, rescatar a la persona adecuadamente, evitar que ésta intente saltar o deslizarse o escalar el árbol, usar los medios de seguridad correspondientes y luego sacar el parapente con tranquilidad. Si hay que cortar algunas líneas, se cortan, no pasa nada, las líneas son fácilmente reemplazables. Inclusive si se pierde la totalidad o la mayoría de las líneas, se puede comprar un kit de líneas que usualmente cuesta entre 300 y 400 dólares, así que se puede recuperar el parapente por ese monto de dinero. Y lo importante es siempre ver la seguridad, no tanto ofuscarse o abrumarse por la situación que parece ser aterradora, ¿no? Ves a un alumno colgado a 3 metros de altura, el parapente a 15 metros y parece que todo está perdido, pero nada más lejos de la realidad. Solamente hay que tomarlo con calma y con buen humor. También pasa que en Lima, como volamos en la ciudad, se llena de mirones, de curiosos, nosotros le llamamos los sapos, y algunos empiezan a molestar, a criticar. Hay que intentar hacer oídos sordos, llevar las cosas con buen humor, intentar explicarle a la gente eventualmente para que se tranquilice. También puede ser que tengamos problemas con algunas autoridades que desconocen del tema y creen que esto es un accidente grave. También hay que explicarles que esas cosas suceden y que en vez de obstruir el rescate, más bien que busquen ayuda, como en el caso de Miraflores, los mismos fiscalizadores y serenazgos fueron los que trajeron la escalera y nos ayudaron bastante al momento de retirar el equipo de la palmera. Algo que destacar también es la solidaridad que hay entre pilotos cuando esto pasa. Aquí en el rescate, como pueden ver, en la escalera estábamos distintos pilotos de diferentes escuelas y todos ayudándonos entre nosotros. Esto es algo que sucede bastante común cuando hay un incidente o un accidente en parapente. Como pueden ver, también terminamos bien tarde porque el incidente fue ya casi al atardecer. Lo ideal es hacer las clases de parapente con alumnos temprano para, si hay estos incidentes, poder tener todo el día para solucionarlo. Lamentablemente en Miraflores el viento en verano entra muy tarde, como a las 4, 5, 6 de la tarde, y es la única ventanita de tiempo que tenemos para volar con alumnos, así que es inevitable.
pero en la medida de lo posible siempre es bueno tener alumnos temprano porque estas cosas pasan y si tenemos todo el día para solucionarlo podemos hacerlo con más calma. En este caso nos agarró la noche y ya prácticamente con linternas tuvimos que hacer el rescate del parapente. La última conclusión que sale de esto es que acá en el parapuerto es muy importante cómo enfrentamos el viento. Nosotros al entrar al parapuerto vamos a entrar un poco con viento de costado, un poco de viento de cola, entramos rápido. Digamos, meterse al parque es fácil. Para meterse al parque hay que tirar un poquito el cuerpo hacia el parque, digamos hacia las palmeras. Pero cuando enfrentemos tenemos que hacerlo enérgicamente, usar todo el cuerpo posible. Si estamos haciendo orejas, tirar todo el cuerpo, exagerar con el cuerpo al lado contrario para enfrentar el viento, matar la inercia y poder estar alineados con esto. Es probable que cuando queramos enfrentar el viento tímidamente el parapente no nos haga caso. Y ahí es cuando muchos alumnos entran en pánico porque sienten que el parapente no les hace caso, no les responde. Así que hay que enfrentar enérgicamente. Si estamos haciendo orejas y aún así con el cuerpo no podemos controlarlo, hay que abrir las orejas y usarlo el freno que sea necesario. Obviamente no entrar en pérdida, pero sí meterle un 50 o 60% si es necesario para enfrentar el viento. En caso contrario, podemos terminar o en los árboles, podemos impactar con el muro, que es muy peligroso, podemos chocar con la misma caseta que está también a unos metros del muro, podemos terminar en el área de personas, en el área de carpas. Y todo esto es un incidente que se puede evitar siendo efectivos a la hora de enfrentar el viento. Siempre tenemos la manga de viento que nos indica la dirección y tenemos que enfrentar un poquito más de lo que nos dice la manga. ¿Por qué? Para matar la inercia. Si yo solamente enfrento hacia la dirección de la manga, probablemente me siga desplazando poco a poco hacia el parque. Y lo que yo quiero es evitar eso, matar la inercia. Así que me voy a enfrentar un poquito más hacia el norte de lo que me dice la manga. Bueno, y eso sería todo en cuanto a este video. Espero que les haya entretenido, que les haya sido de utilidad. Y bueno, nosotros ya hemos aprendido las lecciones. Esperemos que no haya más videos sobre este tema de cómo nuestros alumnos terminan en las palmeras. Pero aún así, si pasa, son gajes del oficio. Escribe en los comentarios si alguna vez te ha pasado, si alguna vez has terminado un árbol, o si has visto cómo un compañero parapentista termina un árbol y cómo ha sido el rescate. Ponle like si te gustó este video, suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente video.